planeta de la vida. La Tierra. El planeta en que vivimos es el único que tiene vida en todo el sistema solar. La vida se desarrolla gracias a la presencia de agua y oxígeno en la atmósfera. Vista desde el espacio, la Tierra se distingue de los demás planetas por su color azul, resultado de la gran cantidad de agua que contiene. Solo en un lugar como la Tierra es posible que los seres vivos, como las personas, las plantas y los animales, puedan crecer y desarrollarse, porque la existencia de la vida está determinada por los elementos que la conforman, como el agua y el oxígeno. Y debido a que esos elementos solo se han encontrado en nuestro planeta, eso hace suponer que solo aquí es posible vivir. La Tierra es el hogar de millones de seres vivos, desde los microscópicos hasta los grandes cetáceos como las ballenas. La tierra y el agua se transforman. Hace más de 4.500 millones de años, la Tierra era como un globo de roca fundida. Conforme se fue enfriando, se endureció la corteza. Posteriormente, surgieron cientos de volcanes que arrojaron toneladas de ceniza, lava y vapor de agua, hasta que poco a poco se enfrió el planeta y el vapor se hizo líquido, formándose los mares y océanos. El agua de los océanos es salada, debido a que con el paso de los milenios se disolvieron en ella partículas que se habían formado en la corteza terrestre. La principal sustancia que se disolvió fue la sal o cloruro de sodio, y como sabemos, esta agua no sirve para el consumo humano. A diferencia del agua salada, el agua dulce se purifica por medio de la evaporación, ya que así se separa de las sustancias disueltas en ella, como la sal. Es importante recordar que de toda el agua del mundo, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce, y que además gran parte de esta agua dulce se encuentra en los polos y no puede ser aprovechada. Así, solo el 1% del agua en el mundo está disponible para consumo humano. Recordemos también que el agua es un líquido transparente, insaboro y sin olor, que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ecosistemas acuáticos. Debido a los elementos ya mencionados, el hidrógeno y el oxígeno, la vida comenzó en el agua hace mucho tiempo, con unos microorganismos que fueron evolucionando hasta lograr obtener oxígeno no solo del agua, sino también del aire. Al continuar la evolución, aparecieron los primeros animales. Estos animales formaron sus hogares fuera del mar, alimentándose de plantas u otros animales. Los animales y las plantas forman unas unidades llamadas ecosistemas, que son áreas donde los organismos actúan entre sí. Existen ecosistemas acuáticos y terrestres, y ambos dependen del agua para continuar viviendo y desarrollándose. El ecosistema acuático más grande se encuentra en los océanos, donde habitan desde especies tan pequeñas que no son visibles al ojo humano, como el fitoplancton y el zooplancton, hasta animales tan grandes como los tiburones, las ballenas o los calamares. La vida en ríos, lagos, lagunas y los acuarios. Los lagos y lagunas forman otro ecosistema de agua dulce. En sus orillas se nutren algunos vegetales y se alimentan animales grandes como el ganado. Muy en el fondo de los lagos y lagunas viven solo peces e insectos. Dado que los rayos del sol no llegan hasta el fondo, el proceso de la fotosíntesis se dificulta o no se puede llevar a cabo. Existen algunos ecosistemas acuáticos artificiales que el hombre puede elaborar. A estos se les conoce como acuarios.
que son depósitos de agua que contienen en su interior plantas y animales vivos, con todas las condiciones que pudieran tener en la naturaleza. Los estados del agua. Ya sabemos la forma en cómo el agua ayuda a que se desarrolle la vida, pero también es necesario conocer la forma en cómo se comporta. Recordemos que el agua está presente en nuestro planeta en diversas cantidades y formas. La más común es el estado líquido, pues podemos verla cotidianamente en cualquiera de nuestros lugares de desarrollo. Sin embargo, el agua puede encontrarse en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. El agua está en estado líquido cuando la temperatura en que se encuentra es templada y las moléculas que componen el agua no se alteran. Cuando la temperatura se eleva, el calentamiento provoca la evaporación y se forma el vapor de agua que tiende a flotar en el aire y llega a formar las nubes, formando así el estado gaseoso. Cuando el vapor de agua se convierte en líquido, ocurre un fenómeno conocido como condensación, en que la temperatura hace que el vapor se convierta en líquido. Luego de que el vapor se condensa, el agua cae atraída por la fuerza de gravedad, formando la lluvia. El estado sólido ocurre cuando la temperatura disminuye de tal forma que se congelan las partículas de agua, formando hielo, que puede situarse en lo alto de las montañas o caer de las nubes en forma de nieve o granizo. El clima y los desastres naturales. Los estados físicos del agua están determinados por el clima, que es un factor muy importante, no solo en sus estados, sino en su comportamiento. En la actualidad, el clima se ha alterado debido al sobrecalentamiento del planeta, lo que en ocasiones provoca desastres naturales como las sequías, que es la ausencia total o parcial de agua para el riego de cultivos y el consumo del ganado o el hombre mismo. En el caso de las inundaciones, es la acumulación de agua proveniente de las precipitaciones o el desbordamiento de ríos, presas o lagos. Este fenómeno afecta a las viviendas que se establecen cerca de ríos, presas y lagos, principalmente en la época de lluvias, que ocurre durante el verano y a principios del otoño. La solución a este tipo de catástrofes se encuentra en el uso adecuado de nuestros recursos naturales y en la voluntad del hombre por lograrlo. El cuidado de los recursos naturales como el agua y los bosques nos puede permitir tener mayor control sobre la atmósfera y evitar el deterioro del planeta. Actualmente, estos recursos están en serio peligro debido a la manera en que el hombre los ha explotado o contaminado. En el caso de los bosques y el agua, el deterioro se nota en la disminución de sus niveles. La tala desmedida de los bosques hace que estos vayan desapareciendo poco a poco. En el caso del agua, cada vez es más difícil obtenerla. La contaminación y el uso desmedido nos obliga a traerla cada vez de más lejos, hasta que ya no exista un lugar de donde obtenerla, ya que es un recurso no renovable, lo cual significa que tenemos solo una porción de ella y que conforme se use, algún día ha de terminarse. El agua y los bosques. Los bosques y el agua están relacionados muy estrechamente, aunque no se note a simple vista. El agua conecta las entrañas del bosque, llevando nutrientes disueltos de un área a otra,
lo mismo que transportando las semillas de las plantas y sirviendo como un corredor de migración para los animales. Hoy día es un hecho bien conocido que los bosques de todas partes se enfrentan a varios tipos de amenazas. Cuando desaparecen los árboles, también desaparece todo lo que depende de ellos, desde hongos y microorganismos hasta tigres y búhos. Cuando se corta un bosque y se siembran nuevos árboles, no se recupera la diversidad de animales. Asimismo, el crecimiento desordenado de las ciudades es una seria amenaza para los bosques de nuestro planeta. Desafortunadamente, con el proceso de urbanización de las ciudades, se generan cambios que ponen en riesgo el desarrollo de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Estos cambios se producen cuando el medio ambiente es alterado por alguna causa. La más frecuente es la contaminación, que es la presencia de sustancias que producen daños al ambiente. Contaminación del agua. En el caso del agua, esta puede contaminarse directa e indirectamente. La contaminación directa ocurre cuando la basura que generamos las personas es desechada inadecuadamente y esta afecta a los ríos, presas y lagos. Tal es el caso de latas, restos de comida, pedazos de plástico o sustancias como aceites o detergentes. En el caso de la contaminación indirecta, ocurre cuando algunos desechos se tiran al suelo. Estos comienzan a filtrarse entre la tierra, hasta llegar a los depósitos subterráneos de agua. Ese es el caso de los plaguicidas, que sirven para matar a los insectos y plagas que atacan a las cosechas. Uso y cuidado del agua. Algunas de las actividades que realizamos en nuestras casas son fuentes de contaminación de agua, ya que en nuestros hogares se produce una gran cantidad de desperdicios que van a parar al drenaje. Para evitar esto, recicla todo lo que puedas y reutiliza el agua en varias actividades. La industria también contamina el agua, ya que muchos procesos de fabricación de productos requieren de este líquido que, cuando ya se ha utilizado, se va al drenaje y arrastra con él sustancias dañinas al ambiente. Para evitar que el agua contaminada llegue a los ríos, lagos e incluso al mar, esta se puede limpiar en plantas de tratamiento de aguas residuales. En estos lugares se eliminan muchos contaminantes. Se hace posible volver a utilizar el agua en el riego de parques, jardines y campos de cultivo. El tratamiento de aguas residuales, también conocido como proceso de depuración, es un sistema utilizado para remover contaminantes del agua. Eventualmente, el agua usada se descontamina a través de medios naturales, pero eso lleva mucho tiempo. En una planta de tratamiento se acelera este proceso. El mecanismo de saneamiento inicia desde el momento en que el agua potable es utilizada y arrojada al drenaje. Así, la red de drenaje se convierte en la columna vertebral para la captación y transporte de aguas negras o residuales. Existen varios pasos en el proceso de tratamiento. En el pretratamiento se remueven sólidos presentes en las aguas residuales a través de rejas que atrapan basura y de desarenadores que eliminan grava, arena y semillas. El tratamiento primario se realiza en tanques de sedimentación para remover parte de los contaminantes y retirarlos como lodo en el fondo de los tanques. El tratamiento secundario es esencialmente biológico y en esta etapa se emplean intencionalmente bacterias benéficas para consumir otra parte de los contaminantes que no fueron removidos en el tratamiento primario. El tratamiento avanzado es aquel que elimina los nutrientes que favorecen el crecimiento de flora acuática, como algas y lirios,
y además elimina el fósforo y el amoníaco que provienen del escurrimiento agrícola, de desechos humanos y del uso de detergentes. Estos son eliminados por medio de un proceso de filtración y desinfección con productos químicos como el cloro. El planeta de la vida. La Tierra. El planeta en que vivimos es el único que tiene vida en todo el sistema solar. La vida se desarrolla gracias a la presencia de agua y oxígeno en la atmósfera. Vista desde el espacio, la Tierra se distingue de los demás planetas por su color azul, resultado de la gran cantidad de agua que contiene. Solo en un lugar como la Tierra es posible que los seres vivos, como las personas, las plantas y los animales, puedan crecer y desarrollarse, porque la existencia de la vida está determinada por los elementos que la conforman, como el agua y el oxígeno. Y debido a que esos elementos solo se han encontrado en nuestro planeta, eso hace suponer que solo aquí es posible vivir. La Tierra es el hogar de millones de seres vivos, desde los microscópicos hasta los grandes cetáceos como las ballenas. La tierra y el agua se transforman. Hace más de 4.500 millones de años, la Tierra era como un globo de roca fundida. Conforme se fue enfriando, se endureció la corteza. Posteriormente, surgieron cientos de volcanes que arrojaron toneladas de ceniza, lava y vapor de agua, hasta que poco a poco se enfrió el planeta y el vapor se hizo líquido, formándose los mares y océanos. El agua de los océanos es salada, debido a que con el paso de los milenios se disolvieron en ella partículas que se habían formado en la corteza terrestre. La principal sustancia que se disolvió fue la sal o cloruro de sodio, y como sabemos, esta agua no sirve para el consumo humano. A diferencia del agua salada, el agua dulce se purifica por medio de la evaporación, ya que así se separa de las sustancias disueltas en ella, como la sal. Es importante recordar que de toda el agua del mundo, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce. Y que además, gran parte de esta agua dulce se encuentra en los polos y no puede ser aprovechada. Así, solo el 1% del agua en el mundo está disponible para consumo humano. Recordemos también que el agua es un líquido transparente, insaboro y sin olor, que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ecosistemas acuáticos. Debido a los elementos ya mencionados, el hidrógeno y el oxígeno, la vida comenzó en el agua hace mucho tiempo, con unos microorganismos que fueron evolucionando hasta lograr obtener oxígeno no solo del agua, sino también del aire. Al continuar la evolución, aparecieron los primeros animales. Estos animales formaron sus hogares fuera del mar, alimentándose de plantas u otros animales. Los animales y las plantas forman unas unidades llamadas ecosistemas, que son áreas donde los organismos actúan entre sí. Existen ecosistemas acuáticos y terrestres, y ambos dependen del agua para continuar viviendo y desarrollándose. El ecosistema acuático más grande se encuentra en los océanos, donde habitan desde especies tan pequeñas que no son visibles al ojo humano, como el fitoplancton y el zooplancton, hasta animales tan grandes como los tiburones, las ballenas o los calamares. La vida en ríos, lagos, lagunas y los acuarios. Los lagos y lagunas forman otro ecosistema de agua dulce. En sus orillas se nutren algunos vegetales y se alimentan animales grandes como el ganado.
Muy en el fondo de los lagos y lagunas viven solo peces e insectos. Dado que los rayos del sol no llegan hasta el fondo, el proceso de la fotosíntesis se dificulta o no se puede llevar a cabo. Existen algunos ecosistemas acuáticos artificiales que el hombre puede elaborar. A estos se les conoce como acuarios, que son depósitos de agua que contienen en su interior plantas y animales vivos, con todas las condiciones que pudieran tener en la naturaleza. Los estados del agua. Ya sabemos la forma en cómo el agua ayuda a que se desarrolle la vida, pero también es necesario conocer la forma en cómo se comporta. Recordemos que el agua está presente en nuestro planeta en diversas cantidades y formas. La más común es el estado líquido, pues podemos verla cotidianamente en cualquiera de nuestros lugares de desarrollo. Sin embargo, el agua puede encontrarse en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. El agua está en estado líquido cuando la temperatura en que se encuentra es templada y las moléculas que componen el agua no se alteran. Cuando la temperatura se eleva, el calentamiento provoca la evaporación y se forma el vapor de agua que tiende a flotar en el aire y llega a formar las nubes, formando así el estado gaseoso. Cuando el vapor de agua se convierte en líquido, ocurre un fenómeno conocido como condensación, en que la temperatura hace que el vapor se convierta en líquido. Luego de que el vapor se condensa, el agua cae atraída por la fuerza de gravedad, formando la lluvia. El estado sólido ocurre cuando la temperatura disminuye de tal forma que se congelan las partículas de agua, formando hielo, que puede situarse en lo alto de las montañas o caer de las nubes en forma de nieve o granizo. El clima y los desastres naturales. Los estados físicos del agua están determinados por el clima, que es un factor muy importante, no solo en sus estados, sino en su comportamiento. En la actualidad, el clima se ha alterado debido al sobrecalentamiento del planeta, lo que en ocasiones provoca desastres naturales como las sequías, que es la ausencia total o parcial de agua para el riego de cultivos y el consumo del ganado o el hombre mismo. En el caso de las inundaciones, es la acumulación de agua proveniente de las precipitaciones o el desbordamiento de ríos, presas o lagos. Este fenómeno afecta a las viviendas que se establecen cerca de ríos, presas y lagos, principalmente en la época de lluvias, que ocurre durante el verano y a principios del otoño. La solución a este tipo de catástrofes se encuentra en el uso adecuado de nuestros recursos naturales y en la voluntad del hombre por lograrlo. El cuidado de los recursos naturales como el agua y los bosques nos puede permitir tener mayor control sobre la atmósfera y evitar el deterioro del planeta. Actualmente, estos recursos están en serio peligro debido a la manera en que el hombre los ha explotado o contaminado. En el caso de los bosques y el agua, el deterioro se nota en la disminución de sus niveles. La tala desmedida de los bosques hace que estos vayan desapareciendo poco a poco. En el caso del agua, cada vez es más difícil obtenerla. La contaminación y el uso desmedido nos obliga a traerla cada vez de más lejos, hasta que ya no exista un lugar de donde obtenerla, ya que es un recurso no renovable, lo cual significa que tenemos solo una porción de ella y que conforme se use, algún día ha de terminarse. El agua y los bosques.
Los bosques y el agua están relacionados muy estrechamente, aunque no se note a simple vista. El agua conecta las entrañas del bosque, llevando nutrientes disueltos de un área a otra, lo mismo que transportando las semillas de las plantas y sirviendo como un corredor de migración para los animales. Hoy día es un hecho bien conocido que los bosques de todas partes se enfrentan a varios tipos de amenazas. Cuando desaparecen los árboles, también desaparece todo lo que depende de ellos, desde hongos y microorganismos hasta tigres y búhos. Cuando se corta un bosque y se siembran nuevos árboles, no se recupera la diversidad de animales. Asimismo, el crecimiento desordenado de las ciudades es una seria amenaza para los bosques de nuestro planeta. Desafortunadamente, con el proceso de urbanización de las ciudades, se generan cambios que ponen en riesgo el desarrollo de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Estos cambios se producen cuando el medio ambiente es alterado por alguna causa. La más frecuente es la contaminación, que es la presencia de sustancias que producen daños al ambiente. Contaminación del agua. En el caso del agua, esta puede contaminarse directa e indirectamente. La contaminación directa ocurre cuando la basura que generamos las personas es desechada inadecuadamente y esta afecta a los ríos, presas y lagos. Tal es el caso de latas, restos de comida, pedazos de plástico o sustancias como aceites o detergentes. En el caso de la contaminación indirecta, ocurre cuando algunos desechos se tiran al suelo. Estos comienzan a filtrarse entre la tierra, hasta llegar a los depósitos subterráneos de agua. Ese es el caso de los plaguicidas, que sirven para matar a los insectos y plagas que atacan a las cosechas. Uso y cuidado del agua. Algunas de las actividades que realizamos en nuestras casas son fuentes de contaminación de agua, ya que en nuestros hogares se produce una gran cantidad de desperdicios que van a parar al drenaje. Para evitar esto, recicla todo lo que puedas y reutilice el agua en varias actividades. La industria también contamina el agua, ya que muchos procesos de fabricación de productos requieren de este líquido que, cuando ya se ha utilizado, se va al drenaje y arrastra con él sustancias dañinas al ambiente. Para evitar que el agua contaminada llegue a los ríos, lagos e incluso al mar, esta se puede limpiar en plantas de tratamiento de aguas residuales. En estos lugares se eliminan muchos contaminantes. Se hace posible volver a utilizar el agua en el riego de parques, jardines y campos de cultivo. El tratamiento de aguas residuales, también conocido como proceso de depuración, es un sistema utilizado para remover contaminantes del agua. Eventualmente, el agua usada se descontamina a través de medios naturales, pero eso lleva mucho tiempo. En una planta de tratamiento se acelera este proceso. El mecanismo de saneamiento inicia desde el momento en que el agua potable es utilizada y arrojada al drenaje. Así, la red de drenaje se convierte en la columna vertebral para la captación y transporte de aguas negras o residuales. Existen varios pasos en el proceso de tratamiento. En el pretratamiento se remueven sólidos presentes en las aguas residuales a través de rejas que atrapan basura y de desarenadores que eliminan grava, arena y semillas. El tratamiento primario se realiza en tanques de sedimentación para remover parte de los contaminantes y retirarlos como lodo en el fondo de los tanques. El tratamiento secundario es esencialmente biológico y en esta etapa se emplean intencionalmente bacterias benéficas para consumir otra parte de los contaminantes que no fueron removidos en el tratamiento primario.
El tratamiento avanzado es aquel que elimina los nutrientes que favorecen el crecimiento de flora acuática, como algas y lirios. Y además elimina el fósforo y el amoníaco que provienen del escurrimiento agrícola, de desechos humanos y del uso de detergentes. Estos son eliminados por medio de un proceso de filtración y desinfección con productos químicos como el cloro. En la ciudad de Puebla y municipios vecinos, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla, SOAPAP, es el organismo encargado de obtener el agua de las distintas fuentes de abastecimiento, de potabilizarla, distribuirla a todos los hogares y de tratarla o sanearla, por lo que su trabajo es muy importante para todos los poblanos. Actualmente, el agua para abastecer a los habitantes de la ciudad de Puebla y su área conurbada se obtiene del acuífero del Valle de Puebla. En el estado existen otros acuíferos: Tecamachalco, Tehuacán, Atlisco y Zúcar de Matamoros y Libres Oriental. Es importante tomar conciencia de que todo el agua que hay en estos acuíferos no será suficiente para todos si no participamos cuidándola y evitando su desperdicio. Los usos del agua son muy diversos y su cuidado y uso racional es importantísimo para lograr conservarla. Debemos recordar que el agua es el elemento fundamental que nos permite estar vivos, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres en la naturaleza. Todos debemos ayudar en casa a mantener la calidad del agua. El agua que se distribuye a nuestras casas pasa por un proceso de potabilización. Sin embargo, al almacenarse en los tinacos o cisternas, el agua puede contaminarse. Para evitar eso, es necesario lavar y desinfectar el tinaco y cisterna cuando menos 2 veces al año. En resumen, podemos decir que es responsabilidad de todas las personas cuidar este recurso, utilizar solo las cantidades necesarias para realizar nuestras tareas, evitar el desperdicio y la contaminación del agua. Nosotros podemos y debemos tomar acciones en este sentido. Como ejemplos, podemos citar cerrar las llaves del agua mientras nos enjabonamos o rasuramos, tardarnos lo menos posible al bañarnos y no tirar el agua fría que sale antes de la caliente. Para eso hay que colocar una cubeta debajo de la regadera hasta que salga el agua caliente. Es mejor bañarnos en la regadera que en la tina. Con esto ahorramos 7.300 litros de agua al año. Lavarnos los dientes con solo un vaso de agua. Enjuagar el cepillo con un mínimo de agua. Asegurarnos que todas las llaves estén bien cerradas. Nunca barrer con la manguera y evitar jugar con ella. Utilizar solo una cubeta para lavar el automóvil. Regar las plantas y jardines por la tarde o noche y solo cuando sea necesario. Revisar y cambiar los empaques de las llaves que se encuentren rotos o desgastados. No utilizar el inodoro como papelera ni cenicero. Instalar en el tanque del sanitario una botella con agua para reducir el volumen de la descarga. Evitemos lavar los trastes y alimentos bajo el chorro de agua. Instalemos los dispositivos ahorradores para las regaderas, los grifos y los WC que están disponibles en casas comerciales, ferreterías y distribuidoras. Tomar conciencia de esto y llevarlo a la práctica diariamente nos ayuda a garantizar el abasto de agua para el futuro, tanto para nuestras casas como para nuestro planeta. Cuida el agua, cuida el agua. En la ciudad de Puebla y municipios vecinos,
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla, SOAPAP, es el organismo encargado de obtener el agua de las distintas fuentes de abastecimiento, de potabilizarla, distribuirla a todos los hogares y de tratarla o sanearla, por lo que su trabajo es muy importante para todos los poblanos. Actualmente, el agua para abastecer a los habitantes de la ciudad de Puebla y su área conurbada se obtiene del acuífero del Valle de Puebla. En el estado existen otros acuíferos: Tecamachalco, Tehuacán, Atlisco y Zúcar de Matamoros y Libres Oriental. Es importante tomar conciencia de que todo el agua que hay en estos acuíferos no será suficiente para todos si no participamos cuidándola y evitando su desperdicio. Los usos del agua son muy diversos y su cuidado y uso racional es importantísimo para lograr conservarla. Debemos recordar que el agua es el elemento fundamental que nos permite estar vivos, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres en la naturaleza. Todos debemos ayudar en casa a mantener la calidad del agua. El agua que se distribuye a nuestras casas pasa por un proceso de potabilización. Sin embargo, al almacenarse en los tinacos o cisternas, el agua puede contaminarse. Para evitar eso, es necesario lavar y desinfectar el tinaco y cisterna cuando menos 2 veces al año. En resumen, podemos decir que es responsabilidad de todas las personas cuidar este recurso, utilizar solo las cantidades necesarias para realizar nuestras tareas, evitar el desperdicio y la contaminación del agua. Nosotros podemos y debemos tomar acciones en este sentido. Como ejemplos, podemos citar cerrar las llaves del agua mientras nos enjabonamos o rasuramos, tardarnos lo menos posible al bañarnos y no tirar el agua fría que sale antes de la caliente. Para eso hay que colocar una cubeta debajo de la regadera hasta que salga el agua caliente. Es mejor bañarnos en la regadera que en la tina. Con esto ahorramos 7.300 litros de agua al año. Lavarnos los dientes con solo un vaso de agua. Enjuagar el cepillo con un mínimo de agua. Asegurarnos que todas las llaves estén bien cerradas. Nunca barrer con la manguera y evitar jugar con ella. Utilizar solo una cubeta para lavar el automóvil. Regar las plantas y jardines por la tarde o noche y solo cuando sea necesario. Revisar y cambiar los empaques de las llaves que se encuentren rotos o desgastados. No utilizar el inodoro como papelera ni cenicero. Instalar en el tanque del sanitario una botella con agua para reducir el volumen de la descarga. Evitemos lavar los trastes y alimentos bajo el chorro de agua. Instalemos los dispositivos ahorradores para las regaderas, los grifos y los WC que están disponibles en casas comerciales, ferreterías y distribuidoras. Tomar conciencia de esto y llevarlo a la práctica diariamente nos ayuda a garantizar el abasto de agua para el futuro, tanto para nuestras casas como para nuestro planeta. Cuida el agua.